Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, y vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Esto que acabamos de leer es el comienzo del Sermón del Monte. Jesús va a comenzar el sermón que es la cumbre y la síntesis de la enseñanza de Jesús. En los 3 capítulos del Sermón del Monte está la síntesis de la enseñanza de Jesús y es el documento fundamental de la ética cristiana. Mateo lo presenta con toda solemnidad, diciendo se sentó, y esto hay 2 expresiones por lo menos que tienen que ver con el pensamiento hebreo. Recordemos que el trasfondo es hebreo y que Mateo es hebreo. El primero es cuando señala que Jesús se sentó. La forma en que los rabinos y los doctores enseñaban era sentándose. De ahí viene el término cátedra, silla, ¿no es cierto? La cátedra, el que enseña sentado. Quiere decir que Jesús se sentó porque iba a dar una cátedra, porque iba a enseñar como enseñaban los grandes maestros. Pero hay otra expresión de Mateo interesante, que es abrió su boca. Podía haber escrito Mateo dijo, simplemente. ¿Por qué utiliza la expresión abrió su boca? Abrió su boca es un hebraísmo. Cuando el que va a decir algo solemne o importante, no se dice dijo, sino se dice abrió su boca. Lo que quiere decir que lo está presentando como el maestro que va a hablar algo solemne y trascendente, que va a introducir una enseñanza que va a ser una enseñanza permanente, y por eso utiliza estas 2 palabras. Pero Jesús, antes de empezar con el sermón, coloca un pórtico, una entrada, un manifiesto, un preámbulo, que es este que leímos, declaraciones solemnes que comienzan siempre con la palabra bienaventurados, bienaventurados. Yo quisiera dedicarme, por lo menos si Dios nos da la posibilidad, 8 domingos, a detenerme en cada una de las bienaventuranzas, a pararme en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque cada una de las bienaventuranzas trae un mensaje profundo en sí mismo y forma la puerta de entrada a todo lo que hay detrás. Forma la puerta de entrada al Sermón del Monte. Utiliza esta palabra, la palabra interesante, la palabra bienaventurado. Usted va a encontrar con que algunas Biblias traducen, tratando de traerlas a un lenguaje más actual, felices. Sin embargo, la palabra bienaventurado es mucho más profunda que la palabra felices. En griego la palabra es makarios, y makarios es la felicidad que los griegos atribuían únicamente a los dioses. Es decir, es una felicidad suprema. Cuando se aplica a los hombres, es un estado de ánimo satisfecho, contento, complacido, un estado de felicidad, es verdad, pero que va más allá de lo humano, que tiene que ver con Dios.
Nosotros cuando hablamos de la felicidad de los hombres, tiene más bien que ver con la circunstancia, con lo que me pasa, con lo que me sucede. Esta palabra no tiene nada que ver con la circunstancia, tiene que ver con mi relación con Dios. Está Dios presente en la palabra bienaventurado. En la palabra felicidad que usamos todos los días, puede estar Dios presente o puede no estar Dios presente. En la palabra bienaventurados no. Es el estado de satisfacción, de contentamiento, de complacencia, de gozo que proviene directamente de Dios. Por eso Jesús utilizó la palabra bienaventurados. Ahora, ¿qué son las bienaventuranzas? Se pueden mirar de dos formas. Uno puede mirar las bienaventuranzas superficialmente. Y cuando la mira superficialmente son una serie de exclamaciones en apariencia absurdas. ¿Por qué? Porque son contradictorias. Chocan contra el pensamiento común mío, choca contra mi concepción de las cosas. Esto se llama, y esto es el arte de los grandes maestros, esto se llama paradoja. Cuando se presenta algo que es contradictorio y que golpea a la gente, cuando lo escucha, porque dice, no puede ser esto, pero despierta la sed por investigar qué fue lo que realmente quiso decir. Yo imagino a Jesús hablando a toda la gente que estaba alrededor de él, muchos galileos, eran gente que estaba oprimida, era gente que escuchaba asombrada, no pueden creer lo que escuchan, porque Jesús dice, felices los pobres, felices los que lloran, felices los hambrientos, felices los perseguidos, y ellos creen todo lo contrario. Ellos creen que felices son los ricos, los que se ríen, los que están saciados, los que viven tranquilos. Entonces Jesús comienza poniendo una paradoja delante de todos y indudablemente el auditorio debe haber quedado pendiente de qué iba a decir Jesús y qué quería decir con estas palabras. Ahora, hay dos visiones. Esta es la visión superficial, es la visión por arriba, es la visión que es abuelo de pájaro. Pero hay otra visión que es lo que diríamos la segunda lectura de esto, que es cuando yo lo leo detenidamente. Y lo que vamos a intentar en estos domingos es hacer la segunda lectura, lo que Jesús quiso decir, lo que estaba detrás de esto. Un hombre que nació agnóstico y que se crió como agnóstico, Chesterton, en un momento de su vida comienza a analizar la fe cristiana y se convierte al cristianismo finalmente. Y él lo primero que sintió es el choque de estas bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas chocaban contra lo que él creía. ¿Cómo podía ser que los pobres, los que lloran, los hambrientos, los perseguidos, son los bienaventurados? Y él dice, al leer por primera vez el Sermón del Monte, uno siente que todo está invertido. Pero cuando lo lee por segunda vez, descubre que en realidad todo está en su lugar correcto. La primera vez que lo lee, uno siente que es algo imposible, pero la segunda vez comprende que no existe otra alternativa. Vamos a tratar de hacer esa segunda lectura sobre esto, que es aparentemente, como todas las paradojas, es un absurdo, pero que sin embargo encierra un mensaje espiritual que nos desafía a desentrañarlo. Cuando nosotros analizamos las bienaventuranzas, estamos teniendo un bosquejo sintético de los rasgos y características de un cristiano. Piense durante estos 8 domingos en esto. Las bienaventuranzas son una síntesis de los rasgos y características que tiene que tener un cristiano. Las bienaventuranzas son una descripción del carácter cristiano, son el retrato de lo que debe ser un cristiano. Y vamos a tratar de penetrar mirando esto, el retrato de un cristiano, y vamos a comenzar por la primera de ellas. La primera de ellas dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Va contra la corriente esto, y va contra todo lo que la sociedad piensa. Para ser feliz, tenga fe usted en sí mismo, le dicen. Para ser feliz, usted puede, sienta que usted puede. Saque el triunfador que tiene adentro, tiene que sacarlo afuera. Busque destacarse, sea el primero, muéstrese triunfador. Como te ven, te tratan.
Todo es exactamente lo mismo. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Es el pensamiento en general de la gente. Uno tiene que tener fe en sí mismo, tiene que ser el primero, tiene que adelantarse, tiene que mostrarse triunfador, porque usted no va a ser un triunfador si no se muestra triunfador. La apariencia, tiene que ser el primero, y este es el camino hacia la felicidad. Jesús dice, bienaventurados los pobres, los pobres. Los griegos tenían dos palabras para mencionar a los pobres, igual que en español, exactamente como nosotros. Nosotros hablamos de pobres y hablamos de indigentes. Ellos tenían también dos palabras. Una palabra designaba a las personas que no tenían lo superfluo, que tienen lo elemental para vivir, serían los pobres, que trabaja para poder subsistir, que tiene únicamente lo necesario. Estos eran los pobres. Pero tenía otra palabra, que era la persona que no tiene absolutamente nada, lo que nosotros llamaríamos el indigente. Le faltan los medios para alimentarse y los medios para vivir. Cuando Jesús contó una de sus parábolas, dice que había un rico que hacía banquetes todos los días con esplendidez, y en la puerta había un mendigo que se llamaba Lázaro, que ansiaba tomar de las migajas que caían de la mesa del rico, y que los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, este es un indigente. Está deseando comer y no puede. Está deseando salud y no tiene. Es un indigente. La palabra que usa Jesús es esa. Lo que está diciendo Jesús es que es feliz aquel que se mira a sí mismo como un pobre, como un necesitado, como un ser dependiente. Él no está hablando de dinero, no está hablando de riqueza, no está hablando de bienes materiales. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. En espíritu. Usted sabe que el espíritu es la parte del hombre que se relaciona con Dios. El hombre tiene que presentarse delante de Dios sintiéndose vacío, totalmente necesitado, buscando la misericordia de Dios. Y él dice, bienaventurado aquel que es pobre en espíritu, que es pobre en espíritu. Si nosotros entendemos que el espíritu es la relación con Dios, que es pobre en su relación con Dios. Dos hombres, dijo Jesús, subían al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. El fariseo viene y le da gracia a Dios, y le da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque él no es ladrón, no es adúltero, no es injusto, diezma todo lo que gana, ayuna 2 veces a la semana, es un hombre espiritualmente rico, y viene para decirle a Dios que él es rico, que él es rico. Y Jesús dice, y vino otro que se presentó también, pero ni levantaba los ojos al cielo, y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Está diciendo y está señalando que ese hombre que vino despojado es el que sale justificado delante de Dios. Es el que siente que no puede presentar nada. El rico en espíritu es el rechazado por Dios, que es el que no ve su propia pobreza espiritual, es el que no ve su falta, es el que no ve su pecado, es el que se siente justo. El pobre en espíritu es el que es aceptado por Dios porque es consciente de su propia necesidad espiritual, es consciente de sus faltas, es consciente de su pecado, es pecador. Y se presenta delante de Dios y abre el corazón porque siente su pobreza espiritual. El único que puede relacionarse con Dios, ¿quién es? ¿El soberbio que va a contarle a Dios lo bueno que es? ¿O es el pobre de espíritu que se acerca y muestra su desnudez y dice, Señor, te necesito? Y Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque ellos entran en el reino de los cielos. Ellos van a entrar al reino de Dios. Porque se muestran desnudos delante de Él. Se muestran tal cual son. Si me presento a Dios sin ver mi pobreza espiritual, es que no entendí quién es Dios y no entendí quién soy yo. Cuando entiendo quién es Dios y cuál es su grandeza,
entonces me acerco en mi necesidad. Un pobre en espíritu no es un pusilánime, no es una persona sin carácter, no es un apocado, no es un indeciso, porque muchos leen esto y creen que se está refiriendo a esto. De ninguna manera. Es una persona que está bien ubicada delante de Dios y que sabe su necesidad y que toda su vida depende de Dios, porque Él no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Fíjese que pocas veces tomamos conciencia de esto. ¿Usted escuchó esa frase, no somos nada? No la escuchó en un cumpleaños, ¿vio? Nadie va a un cumpleaños y dice no somos nada. Nadie va a un casamiento y dice no somos nada. ¿Dónde se dice esa frase? Hay un solo lugar donde se dice esa frase, y es en los velorios. Es en los velorios. Porque es el único momento en que nos damos cuenta de que no somos nada, realmente. Ahora acá el Señor está diciendo, tenemos que tener conciencia de que no somos nada. De que no somos nada. Pero tenemos que tener conciencia permanentemente y cada vez que nos acercamos delante de Dios. Y esto no significa que vas a ser un pusilánime, una persona sin carácter, un apocado, un indeciso. No significa eso. Es una persona que está bien ubicada delante de Dios. Isaías, cuando escribe su libro, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. En la experiencia de los hombres de Dios aparecen muchos, todos los hombres de Dios son hombres que nosotros llamaríamos hoy hombres de carácter. Valientes, decididos, enérgicos. Piense usted en los grandes profetas. Piensen en los grandes hombres de Dios de la antigüedad. Eran todos hombres de tremendo carácter. Allí está Isaías, cuando se presenta delante de Dios, un hombre de carácter que va a enfrentar a todo un pueblo. Y él dice, soy hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Está delante de Dios y muestra su pobreza espiritual. Jeremías, el hombre que se levantó contra todos en una nación y que lo mantuvo hasta el fin. Él dice, Señor, yo no sé hablar porque soy un niño. Está delante de Dios mostrando su pobreza espiritual. Moisés dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? ¿Quién soy yo? Estamos hablando de los hombres de carácter. Pero los hombres de carácter, esos que se enfrentaban a la gente y decían hay que ir para allá, cuando se enfrentaban con Dios, entendían su pobreza espiritual. Pedro, cuando entendió quién era Jesús, le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Todos los hombres de Dios dejan el testimonio de su pobreza espiritual, a pesar de la energía, a pesar de la actitud, a pesar de lo que tenían que hacer, de su valentía, de su arrojo, pero sentían que cuando estaban en la presencia de Dios, estaban ante aquel que tenía todas las cosas y que ellos estaban totalmente despojados. Santiago habla del hombre y dice, que el hombre es como la hierba, dice, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca y la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Está diciendo, en otras palabras, no somos nada. Está diciendo eso. Ahora, si somos pobres de espíritu, cambian también todas nuestras actitudes de vida. Porque el pobre de espíritu cambia su actitud de vida. Cambia. Fíjese, un día, un eunuco etíope va hasta la ciudad de Jerusalén, porque es un prosélito judío, va para acercarse a la adoración a Dios. Y como es un hombre de dinero, es un funcionario de una de las reinas de Etiopía, es un hombre de dinero, va con su séquito, va con su carro, va con todo, y tiene suficiente dinero como para comprar en Jerusalén el rollo del profeta Isaías, y lo compra, y se lo lleva. Esto no es usual, porque en aquel momento un rollo era carísimo, y solamente lo podían tener algunos. Pero él era un funcionario de la reina de Candace.
Y entonces tenía el rollo con él y se iba por el camino desierto y está leyendo en voz alta el rollo. Y está leyendo el profeta Isaías en el capítulo 53 y se acerca un tipo que va por allí por el camino, que no va ni siquiera en una cabalgadura, que está caminando, alguien que demuestra que es un hombre de pueblo, y le dice: ¿pero entendés lo que lees? Vamos a suponer que a cualquier persona de autoridad en la Argentina, y no le pongo nombre, que esté leyendo la Biblia, yo me acerque y le diga: escúcheme, usted lee, pero ¿entiende lo que lee? ¿Qué cree usted que me va a contestar? ¿Qué cree usted que me va a contestar? ¿Qué le contestó el eunuco? ¿Y cómo voy a entender si alguien no me explica? Usted sabe, venga, explíqueme, porque esto no lo entiendo. Ese es un pobre de espíritu, es un pobre de espíritu. Él sabe su limitación, él sabe su limitación. Es el hombre poderoso con el séquito que lo para y dice: venga, si usted puede enseñar, póngase acá al lado mío y enséñeme. Un día el rey David le cometen una injusticia tremenda, un necio, porque era un necio, una injusticia tremenda. Le había alimentado el rey David, le había protegido el rey David a los pastores. En un momento de reyerta civil, él había puesto sus fuerzas para defender a los pastores de este hombre. Y entonces va y le pide un poco de alimento para su gente. Y este dice: ¿quién es para que yo le dé esas bravuconadas? Y David dice: caramba, con todo lo que nosotros hemos hecho, ármense todo, vamos a pasarle por arriba. Y cuando está yendo en el camino aparece una mujer. Y la mujer se detiene y le dice: Señor, es un necio. No te manches las manos con la sangre de este hombre, porque se llama necio y es un necio. Y David reflexiona y le dice a la mujer: bendita tú del Señor que me estorbaste. Este es un pobre de espíritu, es un pobre de espíritu. Escuchó, aprendió. No dijo: es una mujer, déjala de lado. No, él escuchó. Quiere decir que el que se presenta vacío delante de Dios, eso se refleja también en su vida, se refleja en lo que nosotros somos y en lo que nosotros hacemos. Cuando llegamos a ser pobres en espíritu, es porque hemos dejado de mirarnos a nosotros mismos y hemos empezado a mirar a Dios. Los hombres que han llegado a ser pobres en espíritu son los que han dejado de mirarse para adentro, de valorarse a sí mismos, y han mirado la grandeza de Dios y se han enfrentado con Dios. Hay un solo camino para ser pobre de espíritu, no existe ningún otro, que es poner los ojos en Dios y entender la diferencia que hay, y entender quién soy yo. Y cuando yo pongo los ojos en el Señor y veo mi propia realidad, mi propia pobreza espiritual, entonces empiezo a renunciar a la soberbia, porque es un renunciar a la soberbia. Renuncio a la soberbia y me voy bajando del trono. Y cuando yo me voy bajando del trono, Dios va subiendo a ese trono. Dios va subiendo. Por eso cuando Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, estaba diciendo: porque son los que se han bajado del trono y han dejado que Dios ocupe el primer lugar. Porque se han dado cuenta de su pobreza espiritual y han aprendido que dependen de Dios. Porque han entendido el secreto de la vida espiritual. Porque están admitiendo que el rey sea rey y el que tiene poder, tiene poder. Y comienzan a vivir la experiencia del reino de Dios en sus propias vidas, el gobierno del Altísimo sobre la propia vida. No es una contradicción lo que plantea Jesús, es una definición espiritual, que el hombre que se acerca con soberbia a Dios nunca es aceptado, siempre es rechazado, que es bienaventurado aquel que entiende quién es Dios, que se vacía de sí mismo y que dice, como dijo Pedro frente a Jesús: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador.
Y Jesús le dice, desde hoy vas a ser el pescador de hombres. Desde hoy empieza tu vida. Desde hoy comienza algo, porque te despojaste totalmente de ti mismo. Mis hermanos, las bienaventuranzas aparecen mostrándonos un camino, que es el camino de la humildad delante de Dios, del ser despojado delante de Dios, de sentir la pequeñez delante de Dios. El apóstol Pablo decía, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada de lo que tenemos nos pertenece, nada es nuestro, todo lo hemos recibido. Y cuando miramos esto y decimos, realmente es así, cuando nos acercamos a Dios no para contarle que somos buenas personas, que somos nobles, que no le hacemos mal a nadie, que somos buenos vecinos, que somos buenos padres, para contarle todo eso, que en definitiva es simplemente cumplir con el deber que tenemos como seres humanos. Cuando creemos que todo eso es un mérito para presentarlo delante de Dios, somos rechazados, porque es una forma de soberbia. Pero cuando nos acercamos con el corazón abierto, desnudo, sintiendo la pobreza espiritual, y cuando decimos, como decía el hombre en la oración, Dios, sé propicio a mí, pecador. Allí es cuando los cielos se abren, porque el hombre se bajó de su trono. Tal vez aquel publicano pagaba los diezmos, igual que el fariseo. Tal vez cumplía con todas las leyes, como las cumplía el fariseo. Pero se dio cuenta delante de quién estaba. Y cuando uno se da cuenta delante de quién está, entiende que está desnudo delante de Dios. Y entonces en ese momento, en ese instante, nota su pobreza espiritual y deja que Dios ocupe el lugar que debe ocupar. Y cuando Dios ocupa el lugar que debe ocupar, eso es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Ellos son los que son gobernados por Dios. Una gran abertura al Sermón del Monte, un llamado a dejar la soberbia y a vivir en la humildad delante de Dios. Señor, al llegar al final de este encuentro, quisiéramos que tu palabra tocara nuestro corazón, para que entendamos cuál es el camino para ser bienaventurado, para tener el gozo tuyo en nuestra vida. Estamos demasiados enriquecidos de cosas, estamos demasiado rodeados de cosas que creemos que son nuestra riqueza. Y cuando nos acercamos a tu presencia es para recordar que desnudos vinimos al mundo y desnudos nos vamos a ir. Y que todo lo que hacemos y todo lo que luchamos se queda siempre aquí abajo. Señor, al acercarnos hoy hasta ti, lo hacemos porque tu Espíritu toca nuestros corazones y nos llama a la pobreza de espíritu para ser bienaventurados. Y te rogamos, Señor, que sepamos tener esta actitud de humildad, de despojamiento, de indigencia cuando llegamos a tu presencia, para que tú puedas ocupar el centro y el trono de nuestra vida. Bendícenos, Señor, para que tu palabra entre profundamente en nuestro corazón. Y danos, Señor, la gracia tuya para que esta semana podamos vivir en dependencia siempre de ti y haciendo el bien a nuestro prójimo. Señor, bendícenos ahora al retirarnos y que nada quite de nosotros la semilla de la palabra que ha sido grabada en nuestro corazón. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri.
Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.